los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia, la misericordia y la paz que nos regala Jesús estén con todos ustedes. Somos templo vivo de Dios. Cada uno de nosotros es templo del Dios viviente y como comunidad también lo somos. Pero muchas veces no nos cuidamos ni nos valoramos acorde a esa dignidad que tenemos. Por eso vamos a pedirle perdón al Señor, para que su Espíritu venga a purificar también nuestros propios templos. Ruach, Espíritu purgativo, te presentamos nuestro propio ser, nuestra vida entera, nuestro corazón, porque nosotros, Señor, somos templo y morada tuya. Ven, Señor, ven a habitar en nosotros. Quita de este nuestro templo todo aquello que no te pertenece, todo aquello que no te da culto, todo aquello que no te representa. Ven, Señor, ven a tomar posesión de este tu templo. Amén. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti, con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado, para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, para escuchar la palabra de Dios.
Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa, y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente, tendrán vida todos los seres vivientes que se muevan por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Vengan a contemplar las obras del Señor. Vengan a contemplar las obras del Señor. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. Vengan a contemplar las obras del Señor. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. Vengan a contemplar las maravillas del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. Vengan a contemplar las obras del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto, y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas, y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí, y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho eso y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Celebramos hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Qué? La dedicación de un templo es un rito litúrgico, un sacramental, por el cual un edificio queda definitivamente consagrado para el culto cristiano. ¿Sí? Es una celebración que preside un obispo y donde se consagra el altar, donde se consagran, se ungen las paredes del templo, ¿sí? Se hacen una serie de ritos por los cuales se le pide al Espíritu que este edificio quede consagrado sola y exclusivamente para el culto cristiano. Que la estamos celebrando la dedicación de un templo. ¿De cuál? La Basílica de San Juan de Letrán. La basílica son templos que no solo son más grandes, sino que tienen una cierta importancia. En este caso, el templo de San Juan de Letrán es la catedral de Roma, de la ciudad de Roma. Nosotros solemos pensar que el lugar desde que oficia como catedral de Roma es la Basílica de San Pedro, pero no es esa. El lugar donde está la sede del obispo de Roma, que es el Papa, es esta Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica está dedicada a 2 santos que son San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y es Letrán porque está sobre la colina del Laterano, ¿sí? Así se llama. Y bueno, y por eso quedó San Juan de Letrán, que está en la ciudad de Roma, pero fuera de lo que es hoy la ciudad del Vaticano, ¿sí? Y por eso el Papa hoy habitualmente usa la Basílica de San Pedro porque la tiene ahí, baja de su casa, está en la Basílica de San Pedro. ¿Sí? En cambio, para ir a la Basílica de Letrán tiene que salir a la ciudad de Roma. Más o menos va por ahí. ¿Y por qué celebramos esto? Nosotros, que nos resulta tan extraño, no sabemos ni de qué se trata. En realidad, por 2 motivos. El primero, celebrar la dedicación de un templo significa celebrar todo lo que un templo simboliza. Cristo como templo viviente, la comunidad cristiana como templo del Dios vivo, nosotros como templos de Dios. Es decir, cada cristiano como templo de Dios, piedra viva del templo viviente de la iglesia. Esto requeriría una explicación que, si con lo que me gusta hablar, arrancamos ahora, no nos vamos más. Así que hoy no lo vamos a hacer. Lo dejamos para otro día.
Pero además celebramos la dedicación de esta basílica justamente por ser la catedral de Roma. Catedral viene de cátedra. Cátedra significa silla. La cátedra es la silla desde la cual un obispo preside a toda su comunidad, en ese caso desde el culto y desde la enseñanza, es decir, desde el oficio que le toca como obispo. Celebramos la catedral de la Iglesia de Roma por ser la Iglesia de Roma la que preside la Iglesia universal. ¿Sí? El obispo de Roma ejerce su función de primado, es decir, de ser el primero entre todos los obispos. Y por lo tanto nosotros celebramos indirectamente entonces el oficio de el Papa que preside desde esa iglesia a toda la iglesia del mundo. Nosotros celebramos varias veces a lo largo del año este ministerio del Papa. Lo celebramos el 22 de febrero, en el día en que celebramos la cátedra de San Pedro. Es decir, no celebramos la sillita que está en la catedral que estamos celebrando hoy. Lo que celebramos es el oficio del Papa, que por ser sucesor de San Pedro es garante de una transmisión fiel del Evangelio en todas las épocas. Hoy celebramos el templo, ¿sí?, de la comunidad de Roma, que preside a toda la iglesia del mundo. Y el 29 de junio celebramos a San Pedro y San Pablo, y desde ahí celebramos el oficio del Papa como su sucesor. ¿Se ve? ¿Y esto qué nos recuerda? Y quedémonos con esta enseñanza solista hoy. ¿Esto qué nos recuerda? Que somos parte de un pueblo, de una comunidad organizada en la iglesia. Esta comunidad organizada tiene en sus obispos, ¿sí?, su referencia jerárquica. Pero esto no quiere decir ni que la iglesia sea solo verticalista, ni que solo horizontal. Primero, no solo somos horizontales, porque tenemos algunas personas que ejerciendo ministerios públicos nos presiden. Sobre todo los obispos, los presbíteros, que es el nombre técnico de los sacerdotes, y los diáconos. Pero además, estos ministerios no son verticalistas. Se viven en una comunión, porque para Jesús el poder es servicio. Sí, por lo tanto, obispos, presbíteros, diáconos, otros ministerios de la comunidad cristiana, catequistas, ministros extraordinarios de la comunión, ministerios pastorales como pueden ser los coordinadores de liturgia, los coordinadores de un grupo, ¿sí? Son todas funciones de servicio, no de autoridad que manda, que domina, que está por encima. ¿Se entiende? Por lo tanto, en la iglesia hay ministerios, sí. Hay autoridades, sí, pero no una autoridad de dominio, sino una autoridad de servicio. Y por eso la iglesia no es verticalista, sino que es un misterio de comunión. En esta comunión también los obispos viven en comunión. Y entonces tienen que estar en comunión entre ellos con el Papa como obispo primado a la cabeza. El Papa no es el jefe de todos los obispos, es el primero de todos los obispos. ¿Se ve? En este misterio estamos nosotros. Y por lo tanto nos descubrimos parte de una iglesia que nos excede en el mejor de los sentidos. Una iglesia que está presente en todo el mundo. Una iglesia que estuvo presente de hace 2000 años en todas las épocas. Una iglesia que va a perdurar más allá de nosotros.
Y por lo tanto, una iglesia que siempre es un misterio más grande de lo que podemos llegar a imaginar. Y por eso le tenemos que dar gracias al Señor, por ser parte de esta iglesia de la que tenemos que estar profundamente orgullosos. Porque aunque nos duelan pecados y heridas de la iglesia, también es verdad que habita en ella indefectiblemente la gracia del Espíritu que la sostiene. Y hace 2000 años, con todos los pecados y hasta terribles que hemos cometido, que la iglesia siga sobreviviendo, se trata de un signo claro de que el Espíritu la sostiene. Y al convocarnos a nosotros también a formar parte de esta iglesia, somos privilegiados. La iglesia en su misterio de amor nos recibe, nos abraza y nos incorpora ella misma con todo lo que nosotros traemos, de virtud, de riqueza y de limitación y de pecado. ¡Qué misterio! Signo claro del amor que Dios nos tiene. Por eso pidámosle al Señor que estemos siempre agradecidos, porque Él nos ha llamado a formar parte de su pueblo, que lo alabemos por ser parte de su iglesia, que honremos el nombre de cristianos, católicos, apostólicos, romanos que llevamos, y que al mismo tiempo sintamos una sed enorme de que todo el mundo pudiese formar parte de este misterio para vivir del mismo amor del que nosotros somos receptores y testigos. Que así sea. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos. Concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en esta casa de oración y nos ayudas con los dones de tu gracia para convertirnos en templos del Espíritu Santo y hacernos resplandecer con una vida agradable a ti. Santificas constantemente a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en sus templos visibles, para que como madre feliz de una multitud de hijos, merezca ser introducida en tu gloria del cielo. Por eso, unidos a todos los ángeles y santos, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Maxi y todos los pastores que cuidan de tu pueblo.
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos llenos de fe, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, pasados, presentes, futuros, en el cuerpo, en el alma o en el espíritu, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. De nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la cena del Señor.
He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Me has mirado a los ojos, barca junto a ti, buscaré otro. Oremos. Dios nuestro, que manifiestes en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templo de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a rezarle juntos un Ave María a la Virgen, ya que ella fue templo de Cristo en su encarnación, que haga también de nosotros templos del Dios viviente. Dios te salve María. María, Madre de la Iglesia, San Cayetano. Este viernes vamos a contar con la presencia de nuestro obispo, la primera visita que va a hacer a nuestra comunidad. Así que los esperamos 5:30 de la tarde, vamos a tener una merienda a la canasta, ¿sí? Para compartir un rato con él, conocerlo, charlar y demás. Y a las 7 de la tarde él va a estar presidiendo la Santa Misa. No va a ser misa carismática porque va a presidir el obispo, va a ser misa católica, digamos, ¿sí? Así que bueno, eso sépanlo. No vamos a invocar al Espíritu, pero viene el obispo, estamos cerca. Vamos a dar ahora la bendición final, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y que nos cuide. El Señor esté con ustedes y nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado al Señor, podemos ir en paz.